En los turbulentos días del Jerusalén antiguo, dos figuras siniestras se alzaron con un poder inimaginable: Anás y Caifás, los sacerdotes que orquestaron la condena y crucifixión de Jesús. Sus acciones desencadenaron una tragedia que resonaría a través de los siglos. En aquellos tiempos, Jerusalén se encontraba bajo el dominio implacable de los romanos, y los líderes religiosos judíos estaban atrapados entre dos mundos: el poder espiritual del templo y el control político de los invasores. Esta tensión constante creó un caldo de cultivo perfecto para la intriga y la corrupción. Anás y Caifás, miembros de la influyente secta saducea, se convirtieron en sumos sacerdotes y figuras centrales en la vida religiosa judía. Su poder en el templo era incuestionable, y su influencia se extendía más allá de los asuntos espirituales, abarcando también el ámbito político y económico. Estos hombres, motivados por el miedo y la ambición, vieron en Jesús una amenaza para su autoridad y riqueza. Así, orquestaron una siniestra trama para acusarlo falsamente y llevarlo a la muerte en la cruz. En un juicio lleno de mentiras y burlas, Jesús fue condenado, escupido y golpeado por aquellos que debían guiar al pueblo. Pero la historia no termina ahí. Después de la resurrección de Jesús, Caifás se negó a aceptar la evidencia y desencadenó una feroz persecución contra los primeros cristianos. Años más tarde, tanto Anás como Caifás encontraron un final trágico, envueltos en la destrucción de Jerusalén y del templo a manos de los romanos. En este video comprenderás toda la trama que estos dos hombres, Anás y Caifás, urdieron para acusar injustamente a Jesús y llevarlo a la muerte en la cruz. Ellos escupieron en su rostro, propinaron bofetadas en su cara y se burlaron de él, pero todo esto no quedaría así. Ahora verás la terrible muerte de cada uno de ellos. Estos son los sacerdotes que mataron a Jesús, Anás y Caifás. Ante esas figuras siniestras que acusaron y condenaron a Jesús, Anás y Caifás, los sacerdotes de poder inimaginable, y el destino de estos dos personajes siniestros, ¿qué les ocurrió? En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 59 al 68, somos llevados al cruel juicio que condujo a la crucifixión del Salvador. Los principales sacerdotes, el concilio, todos conspirando contra él, buscando pruebas falsas, testigos mentirosos, presentándose una trama digna de un drama angustiante. Pero entonces llega ese momento de tensión donde el sumo sacerdote confronta a Jesús, exige una respuesta, y él, en medio de la agonía, responde con palabras de poder y promesa: y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Pero para sus oídos fue una blasfemia, un grito de condenación, y así la tragedia se desarrolla ante nuestros ojos. «¡Ha blasfemado!», grita el sumo sacerdote, y se proclama la sentencia de muerte. Esta es la historia que no puedes perder. Mira el vídeo hasta el final y descubre el destino de Anás y Caifás en medio de esta narrativa dramática y angustiante. Te quedarás sorprendido con el desenlace. En aquel terrible momento, algunos escupieron en su rostro y le dieron un puñetazo. Otros propinaban bofetadas y decían: «Profetiza, Cristo, ¿quién te golpeó?». Anás y Caifás, esos dos cerebros detrás de la trama siniestra, orquestaron la acusación que llevaría a la crucifixión de Jesús. Su influencia, una fuerza oscura y opresiva, fue fundamental para sellar el destino del Hijo de Dios en el monte Gólgota, un evento de angustia y tragedia que resuena a través de los siglos. Pero, ¿quiénes eran estos hombres, Anás y Caifás? En aquel tiempo, Jerusalén estaba bajo el dominio implacable de los romanos, y los líderes locales estaban atrapados entre dos mundos. Por un lado, los líderes religiosos judíos, responsables del orden en el sagrado templo de Jerusalén, un lugar de profundo significado espiritual. Por otro lado, las autoridades romanas, ávidas de control político y paz, una tensión constante entre estas dos facciones. El templo era el epicentro de la vida judía, atrayendo a multitudes de peregrinos que ofrecían sus donaciones y cumplían sus deberes religiosos. Quien controlaba el templo detentaba no solo el poder religioso, sino también el poder político. Año tras año, esta batalla de influencia se desarrollaba en medio de este torbellino. Surgieron Anás y Caifás, destacados líderes religiosos, miembros de la influyente secta saducea que no creía en la resurrección.
se convirtieron en sumos sacerdotes, figuras centrales en la vida religiosa judía. Su poder en el templo era incuestionable, y Anás llegó a ocupar el cargo de sumo sacerdote más de una vez, consolidando aún más su dominio. La historia de Anás y Caifás como figuras sombrías que influenciaron el destino de Jesús continúa resonando en la memoria colectiva, un ejemplo vivido del conflicto entre el poder religioso y político en aquel tiempo angustiante. La trama de poder e influencia de Anás se revela aún más intrigante. Realmente no era común ese gran liderazgo religioso judío que él detentaba en aquella época. Su primera ascensión como sumo sacerdote ocurrió en el año 6 después de Cristo, bajo el gobierno de Quirino, gobernador de Siria, y permaneció en esa posición hasta cerca del año 15 después de Cristo. Durante ese periodo, Anás engendró un sistema de nombramientos dentro de su propia familia, asegurando así la continuidad de su dominio en el poder religioso. Su control absoluto sobre el sumo sacerdocio se convirtió en una sólida fuente de autoridad en el templo de Jerusalén. Allí supervisaba rituales, administraba sacrificios y hacía cumplir las leyes religiosas. Su posición no se limitaba al ámbito religioso. Anás se convirtió en una figura política destacada, ya que el templo era un centro de poder y control en la sociedad judía. Además, controlaba el lucrativo impuesto del templo y el cambio de monedas. Mientras tanto, Caifás, de manera intrigante, selló una alianza familiar al casarse con la hija de Anás. Ambas familias eran conocidas por su riqueza y formaban parte de la alta sociedad de la época. Caifás asumió el cargo de sumo sacerdote alrededor del año 18 después de Cristo y con ello tomó las riendas del templo de Jerusalén y de la comunidad judía en su conjunto. La relación entre Anás y Caifás es fascinante y revela una conexión profunda. Aunque Anás ya no ostentaba el título de sumo sacerdote, su influencia permanecía innegable. El matrimonio de Caifás con la hija de Anás creó una especie de dinastía sacerdotal que continuó ejerciendo un control sustancial sobre los asuntos religiosos y políticos en Judea. Esta saga de poder e influencia es verdaderamente digna de una narrativa angustiante y dramática. Una de las apariciones más destacadas de Caifás en la Biblia está intrínsecamente ligada a la siniestra trama para matar a Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, presenciamos el asombroso momento en que Jesús realiza el milagro de resucitar a su amigo Lázaro. Es un momento de profunda fe y asombro. Sin embargo, la noticia de este milagro se propaga, y aquellos que son testigos del poder de Jesús quedan divididos. Algunos creen en él, pero otros, motivados por intereses oscuros, buscan a los fariseos para informar lo que han presenciado. Y así, los principales sacerdotes y fariseos se reúnen, angustiados por la popularidad de Jesús y por el miedo a la reacción de los romanos. Es en este momento tenso que Caifás, el sumo sacerdote de ese año, alza su voz. Él argumenta que es mejor que un hombre muera por el pueblo a que toda la nación perezca. Caifás, de manera profética, prevé que Jesús debe morir por la nación, y así, en las profundidades de la conspiración, el Consejo decide que Jesús debe ser ejecutado. Las palabras de Caifás, aunque motivadas por intereses políticos y miedo, se vuelven proféticas, ya que advirtió que la muerte de Jesús era inevitable. El ministerio de Jesús, lleno de enseñanzas desafiantes y milagros, creó un conflicto creciente con el liderazgo religioso de Anás y Caifás. Jesús representaba una reforma religiosa que sacudía las enseñanzas establecidas y las prácticas de la época, lo que generaba un conflicto directo con las autoridades religiosas. Es una narrativa angustiada y dramática que nos recuerda las complejas intrigas de aquellos tiempos turbulentos. Después del interrogatorio ante Caifás, Jesús fue condenado y enviado al gobernador romano Poncio Pilato para ser juzgado y ejecutado. Como vimos al principio de este video, la hostilidad hacia Jesús era profunda y muchos judíos no creían en él, lo que llevó a este destino sombrío. Sin embargo, después de la resurrección de Jesús, Caifás se enfureció y se negó a aceptar la evidencia de que Jesús estaba vivo. Esto desencadenó una persecución feroz contra los primeros cristianos. Caifás arrestó a Pedro y a Juan, y más tarde participó en la muerte de Esteban, el primer mártir registrado en la Biblia. Fue él quien autorizó a Saulo a perseguir y arrestar a cualquier cristiano que encontrara.
Caifás veía a los seguidores de Jesús como una amenaza para la autoridad religiosa y política de la época. Alrededor del año 36 después de Cristo, Poncio Pilato fue destituido de su gobierno por Lucio Vitelio, gobernador romano de Siria. Sin el apoyo de Pilato, Caifás también fue depuesto del cargo de sumo sacerdote. Esto marcó el fin de un periodo excepcionalmente largo de 18 años en el que ocupó esta posición, algo raro bajo el dominio romano. Los romanos generalmente cambiaban frecuentemente a los sumos sacerdotes para evitar la consolidación del poder y asegurar su sumisión. Con la deposición de Caifás, las tensiones entre judíos y romanos comenzaron a aumentar. Aunque los gobernadores romanos tenían poca simpatía por los líderes judíos, ambos lados cooperaban para mantener la estabilidad del gobierno. Sin embargo, esta relación se deterioró con el tiempo. Detrás de Caifás estaba el poderoso clan de la familia Anás, los Benjamín, que dominaron el escenario religioso y político de Jerusalén durante toda la vida de Jesús. La memoria de esta familia es la de un grupo voraz que utilizaba intrigas, presiones y maquinaciones para monopolizar las posiciones más influyentes y lucrativas en el templo, una historia de poder, intrigas y rivalidades que resuena a través de los siglos. En medio de una narrativa angustiante y dramática, en el año 30, Jonatán, hijo de Anás y cuñado de Caifás, desempeñaba un papel destacado como el jefe del clero, supervisando el culto y controlando la seguridad en el templo. Se sospecha que el comercio de animales para sacrificio, un negocio lucrativo, era controlado por la familia Anás. Los miembros del clan tenían tiendas y negocios en Jerusalén, lo que ampliaba aún más su influencia. Jesús, al expulsar a los mercaderes y cambistas del templo, desafió este poder y los acusó de convertir el lugar en una cueva de ladrones, lo que podría haber aumentado la hostilidad hacia él. Los Benjamín, liderados por Anás, eran la familia más poderosa y opulenta de la aristocracia sacerdotal. Residían en el barrio residencial de los sacerdotes, cerca del Palacio de Pilatos en Jerusalén. Descubrimientos arqueológicos recientes, como el osario con la inscripción Yosef Bar Cayafa, sugieren que estamos ante la tumba de la familia de Caifás mencionada en los Evangelios. Sin embargo, el destino de Anás y Caifás fue desafortunado. Caifás fue asesinado durante la captura de Jerusalén por los romanos mientras intentaba defender el templo sagrado. Trágicamente, el templo profetizado por Jesús como destruido fue de hecho arrasado por las fuerzas romanas, resultando en una tragedia que Flavio Josefo describió como una de las mayores de la historia. La destrucción de Jerusalén y del templo fue vista por algunos teólogos judíos como un castigo divino debido a la arrogancia y al odio que se habían infiltrado en la sociedad judía de la época. El relato que compartes nos recuerda el profundo perdón de Jesús mientras estaba en la cruz, pronunciando palabras de amor y compasión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este mensaje de perdón y compasión resuena hasta nuestros días como un poderoso ejemplo de amor divino. Fascinante y angustiante, toda esta narrativa nos hace reflexionar sobre los eventos tumultuosos de aquel tiempo y la influencia de figuras poderosas como Anás y Caifás. La tragedia que se desarrolló es verdaderamente angustiante y dramática. Las vidas de Anás y Caifás, los altos líderes religiosos de la época, tuvieron finales infelices y estuvieron envueltas en eventos catastróficos. Caifás encontró su destino durante la captura de Jerusalén por los romanos mientras defendía el templo sagrado. El templo que Jesús profetizó que sería destruido realmente fue arrasado por las fuerzas romanas. El historiador Flavio Josefo relata que un gran número de personas, principalmente judíos, perdieron la vida durante ese cerco. Los teólogos judíos veían la destrucción del templo y de Jerusalén como un castigo divino debido a la creciente hostilidad y arrogancia en la sociedad judía de esa época. La cita del emperador Tito, quien se negó a aceptar una corona de victoria destacando que no había mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios, es profundamente significativa y refleja la magnitud de la tragedia. En medio de esta narrativa de destrucción y pérdida, es esencial recordar las palabras de perdón y compasión de Jesús mientras estaba en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas palabras continúan resonando a través de las eras. La historia que compartiste nos recuerda las consecuencias trágicas de los eventos ocurridos en esa época
y cómo las profecías de Jesús se cumplieron de manera impresionante. Es una historia que nos hace reflexionar sobre los acontecimientos cruciales de la historia de la humanidad y sobre el poder del perdón y la compasión, incluso en las situaciones más sombrías. El destino de Anás, el hombre influyente de la familia Anás, permanece envuelto en misterio y tragedia. Las historias que compartiste sobre él y su familia son verdaderamente intrigantes. Según un historiador del siglo I, Plinio, Anás era considerado el hombre más afortunado, ya que tuvo 5 hijos y cada uno de ellos alcanzó el cargo de sumo sacerdote de Dios. A pesar de esta supuesta fortuna, el legado de Anás está manchado por la controversia y el conflicto. Como líder de la influyente secta de los saduceos, Anás representaba una facción conservadora del judaísmo que se oponía a las enseñanzas reformistas de Jesús. Su familia ejerció un control férreo sobre el sumo sacerdocio y los asuntos religiosos en Jerusalén durante décadas. La Biblia retrata a Anás como una figura sombría, implicada en la conspiración para condenar a Jesús a muerte. Después de ser interrogado por Anás, Jesús fue enviado a su yerno Caifás, quien era el sumo sacerdote en funciones. Juntos, Anás y Caifás encabezaron los esfuerzos para silenciar el movimiento creciente de seguidores de Jesús. Aunque Anás ya no ostentaba el título oficial de sumo sacerdote, su influencia permanecía incuestionable. Había logrado colocar a varios de sus hijos y yernos en el cargo, consolidando así el poder de su familia sobre los asuntos religiosos y políticos de Judea. La tragedia alcanzó a la familia de Anás cuando Jerusalén fue sitiada y destruida por las fuerzas romanas en el año 70 después de Cristo. Según los relatos históricos, el templo sagrado, centro del poder religioso judío, fue arrasado hasta los cimientos. Este acontecimiento devastador marcó el fin de la era del dominio de la familia Anás y su influencia en la sociedad judía. Incluso Anás disfrutó del privilegio de ser sumo sacerdote por un tiempo. Sin embargo, estas conquistas pueden haber sido vistas de manera controvertida, como indicaba el Talmud, que maldecía a los hijos de Anás y destacaba sus posiciones de poder e influencia, así como su participación en acciones reprobables. Algunos textos de la tradición y los costumbres de la primera comunidad cristiana afirman que Anás murió de manera trágica y perturbadora, golpeándose la cabeza contra las paredes al darse cuenta de su papel en la conspiración para matar al Mesías. Es una historia oscura y misteriosa que arroja luz sobre los altos líderes religiosos de la época y sus complejas relaciones con eventos cruciales de la historia. A pesar de su aparente fortuna y prominencia, el legado de Anás y su familia está envuelto en sombras de controversia y tragedia. Su búsqueda implacable de poder e influencia los llevó a chocar con las enseñanzas reformistas de Jesús, desencadenando una serie de eventos que sacudirían los cimientos del judaísmo y darían forma al nacimiento del cristianismo. La historia de Anás y Caifás es un recordatorio de cómo el poder y la ambición pueden corromper, incluso a aquellos en posiciones de liderazgo religioso. Sus acciones, motivadas por el miedo y el deseo de preservar su autoridad, los colocaron en una colisión directa con el movimiento liderado por Jesús, un conflicto que tendría consecuencias profundas y duraderas. A pesar de la oscuridad que rodeó a estos hombres, las palabras de perdón y compasión de Jesús en la cruz resuenan hasta nuestros días. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este mensaje de amor divino nos recuerda que incluso en las situaciones más sombrías, el perdón y la misericordia son el camino hacia la redención. Así, en medio de esta narrativa angustiante y dramática, encontramos una lección imperecedera. El poder destructivo del miedo y la ambición puede ser superado por la fuerza transformadora del amor y el perdón. Hasta el próximo video, esta narrativa angustiante y dramática nos invita a reflexionar sobre los complejos entramados de poder, fe y destino que moldearon los eventos cruciales de aquella época turbulenta.